Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a ir hasta Barcelona, aquí en España, para charlar con don Arcadi Oliveres. Él es profesor catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona en el Departamento de Economía Aplicada y presidente de la Asociación Justicia y Paz. Don Arcadi, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por llamarme y también es una satisfacción para mí poder estar con vosotros. Bueno, pues como es obvio vamos a hablar de economía con uno de los mejores especialistas aquí en España. ¿Y qué te parece, Arcadi, si empezamos comentando la llegada de Mario Monti a Italia como dirigente sin haber sido elegido previamente, teniendo además en cuenta su dudosa procedencia, perpetuo asistente a las reuniones del Club Bilderberg, a la Comisión Trilateral y además consultor de la banca Goldman Sachs? Sí. Bien, yo pienso que lo que hay que decir es que en la última semana, tanto en Grecia como en Italia, se ha producido un verdadero golpe de Estado. Un verdadero golpe de Estado, no de carácter militar, como los conocíamos antiguamente, sino de carácter financiero. Sin ningún respeto para la población, sin ningún respeto para la democracia, las finanzas internacionales han impuesto como primeros ministros a personas de una trayectoria, digamos, más bien dudosa y realmente peligrosa desde el punto de vista financiero, tanto en el caso del señor Mario Monti como en el caso del nuevo primer ministro de Grecia, cuyo nombre no recuerdo. Los dos están vinculados a las finanzas internacionales, vinculados a Goldman Sachs, que es la banca más delictiva del mundo por descontado, y por tanto ellos forman parte de su responsabilidad como delincuentes. Como se puede suponer, a mí el señor Berlusconi no me gustaba nada, pero creo que es mucho peor el sustituto que no el señor Berlusconi. Claro, la gente todavía parece que ahora pone esperanzas de nuevo, pero vaya, parece más madera, ¿verdad? Bien, este señor Mario Monti tuvo mano de hierro como administrador de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea es la antítesis de la democracia, por lo que hace referencia a las finanzas, y en este caso el señor, con antecedentes en el Club Bilderberg y en asesorías de la banca Goldman Sachs, pienso que tiene unos pretéritos que valdría la pena mejor no conocer, pero en cualquier caso, en ningún caso nombrarlo primer ministro de Italia. Esto es una aberración perfecta. Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, no sé, había una frase que decía Theodore Roosevelt, decía: detrás del gobierno aparente se asienta entronizado un gobierno invisible, que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna a la gente. Y lo quiero recalcar con el caso de Mario Monti, pues totalmente claro, ¿no? Porque nadie lo ha elegido, simplemente pues, se mete ahí de mano invisible y adelante. Sí, el señor Theodore Roosevelt tenía, en otras cosas quizá no, pero en esto tenía toda la razón del mundo. Estos gobiernos invisibles que nos dominan bajo una especie de apariencia democrática, que ahora mismo tenemos en España dentro de 4 días, para que nada cambie absolutamente nada. Y esto es un poco lo que sucede, que nos tienen los ciudadanos completamente confundidos, engañados, burlan completamente a la democracia y hacen exactamente lo que quieren en defensa de sus intereses. Deberían ser denunciados, una buena parte de ellos procesados y otra buena parte encarcelados. Hablando ahora de las elecciones, que claro están a la vuelta de la esquina, si el ciudadano, no sé si hay alguna forma de vencer este bipartidismo o esta injusticia de la ley electoral, ¿no? ¿Habría alguna forma de un ciudadano cultivado e inteligente al respecto? ¿Cuál sería la estrategia? Yo sé que luego no se hace de manera masiva, pero si se pudiera hacer, ¿cuál sería la estrategia para terminar con este bipartidismo desde jugando las propias reglas de su juego? Bueno, hay un corto plazo y un largo plazo. A largo plazo hay que pedir cambios constitucionales, hay que crear iniciativas legislativas populares, hay que hacer cosas al respecto. Y a corto plazo, es decir, dentro de 4 días hay que ir a votar, porque los que tenemos una cierta edad pensamos que el voto es irrenunciable, pero por descontado no hay que votar ninguno de los 2 grandes partidos que son los responsables de esta situación. Claro. Arcadi, ¿cómo ves a España en los próximos 12 meses? ¿Perdón? ¿Cómo ves el futuro económico español en los próximos 12 meses? Bueno, ni mucho mejor ni mucho peor, más bien tendiendo a peor, por descontado, porque es muy posible que con las medidas que he visto que pretende tomar el Partido Popular vamos a empeorar. El Partido Socialista lo ha hecho muy, pero que muy mal, y el Partido Popular lo hará mucho, pero mucho peor. Por tanto, la situación, los que están menos favorecidos por la situación económica, va a empeorar, no hay ninguna duda. En los 5 meses inmediatos, no lo sé, porque quizá en los primeros momentos electorales siempre hay unas ciertas euforias que se me dan menos, pero a la larga esto será la condena para la población. Pero al mismo tiempo también puede ser la esperanza, porque como las cosas van a hacer tan mal, yo tengo la impresión que estos señores que ganen, el Partido Popular no va a poder terminar la legislatura por las protestas populares que se van a generar, y entonces llegará verdaderamente un momento de cambio. Claro, porque esto realmente es insostenible en un punto determinado. ¿El caos social puede estar a la vuelta de la esquina, Arcadi? Bien, el caos social no lo sé, porque todavía tenemos una población muy timorata,
una población demasiado comida por los medios de comunicación, una población que a veces no sabe ejercer su libertad, que los partidos de fútbol lo confunden constantemente, que programas televisivos nefastos como TV5 les imbeciliza constantemente y por tanto hace falta que se reaccione. Quizá no sea inmediato y esperando el caos social pues se pueda prevenir antes de tenerlo que colar, pero que esto va a empeorar para colmo de mucha población es absolutamente cierto. De acuerdo, yéndonos un poco a un caso más evidente de farajuste social, como es el que está viviendo Grecia, quería hacer mención a un artículo firmado por Papandreous, evidentemente a ciegas del pueblo, el día 8 de marzo de 2010, que decía lo siguiente: por el presente contrato, el prestatario, en este caso el país de Grecia, renuncia irrevocablemente y sin condiciones a toda inmunidad que tenga o pudiera obtener en lo referente a sí mismo y a sus bienes. Esto parece una especie de golpe de Estado en toda regla, Arcadi. Claro, esto es un contrato leonino y cualquier lego en derecho sabe que los contratos leoninos no deben cumplirse jamás. Por lo tanto, esto es papel mojado al cual han obligado a firmar a Grecia, pero que no tiene ninguna validez, ni jurídica ni moral. Pero es que lo mismo se ha hecho en España de una manera completamente ilegítima. El pasado mes de agosto, cuando se hizo una reforma de la Constitución, aparentemente por algo innecesario, que era para ratificar los límites de déficit y de deuda pública que España podía mantener, cosa que no deja falta ratificar, porque en realidad ya está establecido en los acuerdos comunitarios, pero que al mismo tiempo significaba que España, y esto era la letra pequeña de la reforma, no podía pedir que se cancelara ni que se condonara ninguna de las deudas, por ilegítimas y por ilegales que fueran. Y esto evidentemente habrá pasado a nivel constitucional, cometiendo, entiendo yo, un fraude gravísimo desde el punto de vista político, y deberíamos pedir cuentas legales a los que han promovido este pacto, que son sin duda los dos grandes partidos. Entiendo. Cambiando un poco de tercio, Arcadi, tú has criticado en muchas ocasiones el comportamiento de ciertas monarquías, tanto occidentales como del tercer mundo. Hace poco también hemos sido testigos, pues bueno, de un escándalo en la propia monarquía española. Urdangarín, el marido de la infanta, ha sido investigado por apoderarse de fondos públicos destinados a deportes. Bien, en primer lugar dos cosas, una la mayor y otra la menor. La mayor es que la monarquía debe dejar de existir. La monarquía es algo caduco, además en el caso de la española nadie lo ha reconocido nunca democráticamente, y esto es evidentemente algo creado por el franquismo en su momento, que debe ser abolido inmediatamente. Y aunque no fuera la monarquía española, la monarquía sueca, la británica, deben ser abolidas. Esto es una idea prehistórica que viola un poco la legitimidad de todos los ciudadanos iguales ante la ley, y que no puede mantenerse nunca más. Esto es una cosa retrógrada y completamente nefasta que debe desaparecer de todo el mundo, y de modo especial en el caso español. Esto por descontado. Y porque hace referencia a Urdangarín, pues puede ser uno de los múltiples casos de corrupción que se han dado en España y con mucha frecuencia también en Baleares durante el reinado del PP y de Jaume Matas en aquella autonomía, y por descontado, no sé, porque siempre hay que hacer prevalecer la famosa presunción de inocencia, pero esto hay que llevar a los tribunales y ver lo que sucede. Claro, podemos entender así, ¿no? Como, pues por lo visto, el rey en apenas 30 años se ha convertido en una de las mayores fortunas de España. Sí, esto sería también un tema que valdría la pena que alguien lo hiciera público, porque es inverosímil y hay casos que han quedado siempre muy opacos por este respeto absurdo a la monarquía, porque está blindada frente a posibles críticas y no tiene por qué estarlo. Si un rey pues tiene un comportamiento inadecuado, y en España es seguro que los ha habido, pues vale la pena que esto se airee y que se establezcan las responsabilidades. Claro. ¿Y a qué crees tú, Arcadi, que se debe el miedo en España a la palabra república? Parece que es algo tan del pasado, cuando debería ser la forma, no sé, más democrática o actual de gobierno. Claro. No, bueno, el miedo quizás sea porque durante los 50 años del franquismo se fue persiguiendo esta idea y todavía nos quedan rémoras franquistas, pero la libertad se llama república, faltaría más. Y lo que no es libertad es monarquía, o por lo menos no es suficientemente libre el tener una monarquía cuando hay alguien que es una familia privilegiada por encima de todas las demás. Las monarquías en todo el mundo deben ser abolidas, lo repito otra vez. Claro, es que es algo que todavía parece mentira, pero la gente, bueno, ni siquiera sabe el significado de república, ¿no? Algo tan simple como la cosa del pueblo, lo del pueblo. Sí, la res pública, exactamente, sí. Justamente. Y bueno, hablando, te saco noticias que han salido hace poquito a nivel económico. Yo creo que es interesante tratarlas hoy en día. Y más este tema de actualidad, que hoy es una cosa y mañana es otra totalmente diferente. El 1% de las empresas, por lo visto, a nivel mundial, son las que dominan la economía global.
Sí, esta es otra de las grandes perversiones del capitalismo. Se ha ido concentrando la actividad, se ha ido concentrando el poder, se han producido absorciones de empresas y, además de que la empresa capitalista es un sistema que es muy poco democrático, en este momento dentro de la empresa, las grandes empresas, porque las pequeñas todavía serían muy respetables, pues las grandes empresas están realizando acciones económicamente, yo diría en muchos casos, perversas, por lo que representa pues el no pago de impuestos, por lo que representa la práctica de precios abusivos, por lo que representa el trato de los trabajadores, por lo que representa las subcontrataciones que ellas realizan, por lo que representa la contaminación constante que están realizando, pero es tanto el poder que acaban subiéndose a las espaldas de los gobiernos y de todos los ciudadanos. Claro. En cuanto a lo que viene siendo el capitalismo en su esencia, y sobre todo en este punto en el que yo creo que el factor del desempleo tecnológico evidencia que no hay puestos de trabajo para todos. No si tenemos que seguir trabajando 40, 45 horas semanales. Nos decían con la introducción de la informática hace 30, 40 años, cuando la gente tenía miedo, dice esto va a generar pérdidas de puestos de trabajo. Decían desde arriba, no os preocupéis porque esto lo que va a hacer es permitir una reducción paulatina de la jornada laboral. No solamente no se ha reducido Arcadi, sino que se ha incrementado y cada vez hay más gente en la calle. ¿Hasta qué punto es sostenible estas tasas de desempleo en constante aumento? No, no son sostenibles y precisamente la respuesta debería ser esa que acabáis de apuntar muy bien. Hay que reducir la jornada de trabajo. En Francia, hace unos años, el gobierno socialista de Lionel Jospin, creo que hace unos 10 o 12 años, lo que hizo fue transformar la jornada, pasarla de 8 a 7 horas diarias, con lo cual consiguió erradicar el paro en 1.700.000 personas en cuestión de 2 meses. Hasta que no aprendamos esta lección no haremos absolutamente nada. Pero claro, la empresa prefiere por lo general tener 8 trabajadores que trabajen 10 horas que no tener 10 trabajadores que trabajen 8 horas. Y a veces el trabajador también prefiere hacer unas horas extras para tener un complemento de ingresos que no reducir su horario de trabajo en beneficio de los demás. Aquí se necesita muchísima pedagogía política. Es curioso porque no solamente no hacemos caso de la lección de Francia, sino que encima vamos y aumentamos la edad de jubilación en España. Sí, este es uno de los grandes efectos que decía de que el actual gobierno socialista lo ha hecho pésimo, pero siempre con el advertimiento o la advertencia de que el siguiente lo hará peor. Es curioso, sí, porque incluso en países que aparentemente están en vías de desarrollo, no sé, alguno de Centroamérica, pues también van reduciendo a, no sé, si estaba en 60 los años de jubilación, ahora está en 58. O sea, esa es la corriente que debería llevar, no esta. Sí, es curioso y es una lástima que un partido que se llama socialista y supuestamente de izquierdas ha hecho una política social absolutamente de derechas. Sí. Al hilo de lo que ha pasado ayer en Valladolid ha habido una conferencia acerca de unos microcréditos que se iban a otorgar, en la cual estaba pues dando la cara a la reina. Y son curiosos porque estos microcréditos aparentemente se entregan sin ningún tipo de aval por parte del que los pide prestados, pero claro, los intereses son más que abusivos. O sea, hablamos del 15, del 20, del 25% en muchos casos. ¿Pretenden que les devuelvan un dinero que ni siquiera existe? No, bueno, a ver, el microcrédito por lo general no es malo, porque ha permitido que mucha gente que no estaba bancarizada acceda a la posibilidad de generar su pequeña empresa o de tener sus pequeñas necesidades cubiertas, evidentemente. Precisamente lo que les daba el microcrédito es que la gente no cayera en los niveles de usura en que se caía, y si es un microcrédito que se concede existen los intereses, y yo pienso que este será en otros países, porque en España los intereses que se exigen en el microcrédito son bastante menores. Entonces, bienvenido sea el microcrédito, pero es lo que sí es para tener cuestiones abusivas, entonces haremos muy malamente. De todos modos, diría algo que también hacía referencia, que son créditos sin aval. Y esto, contrariamente a lo que se puede suponer, no significa que los créditos sin aval sean impagados con mayor frecuencia que los créditos con aval, ¿no? Porque el que recibe un crédito sabe que se juega el puesto de trabajo, y además, por lo general, son mujeres que son muy aplicadas en los temas de recepción de crédito, y tengo la impresión que aunque no sean avales, el porcentaje de impagos es casi inferior al del crédito convencional. Otra cosa son los tipos de intereses abusivos que evidentemente no deben existir. Claro, porque hablando del dinero y de los intereses en sí, bueno, esto es parte de la usura que comentábamos. Es decir, cada vez se conoce más. Creo que si lo ponemos el ejemplo de una economía cerrada, se presta de un determinado dinero a determinadas personas, se pide por cada 100 monedas, 2, 10 monedas, no se pueden devolver esas monedas porque aparentemente no existen en un principio. O sea, digamos que este sistema manda a alguien a la bancarrota sí o sí. Bueno, la cuestión de creación de dinero es una cuestión muy relativa y ha sido muy polémica históricamente, puesto que ya cuando yo era estudiante hace más de 40 años nos enseñaban que el dinero tenía lo que se llamaba en economía un efecto multiplicador.
Es decir, que tú colocabas pues 100 pesetas en el banco se quedaba 10, las otras 90 los otorgaba de préstamo y el que recibía este préstamo colocaba los 90 en el banco se quedaba 80, el 80 volvía a dar 70 de crédito y así sucesivamente hasta que multiplicaban el importe de dinero. Pues esto es un funcionamiento, yo diría, entre comillas, normal del sistema bancario. Lo malo a veces es que de este dinero se abusa o no hay pues, los respaldos correspondientes que debería haber. Y en momentos de crisis esto hay que vigilarlo, subiendo, por ejemplo, los coeficientes de caja y otros elementos que sirven para vigilar esta situación.